Gustaría que leyéramos todo el capítulo 3 y lo analizáramos y vemos cómo Claro, llegamos cómo hasta llegamos a este este punto. punto. ¿Te Buenísimo. parece? Buenísimo. Entonces empezamos en el capítulo 3. Nos habla de Jesús y Nicodemo. Capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y pastor, este es un principal, en la Biblia de las Américas dice un prominente entre los judíos, la iglesia en inglés dice un ruler, dice era el maestro de maestros. Este era el fariseo de fariseos, no era cualquier fariseo, es un fariseo que de verdad era un jefe de la secta. Y si nos acordamos, esta secta es la que siempre estuvo en contra de Jesús. Esa secta fue la que siempre trató de retar a Jesús, la que siempre trató de decirle por qué haces esto en el día de reposo, el que siempre estuvo en contra del mensaje de Jesús, ¿verdad? Entonces dicen, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Mira, ver que dice, vino a Jesús de noche. ¿Por qué vendría de noche? ¿Será que estaba escondido de todos sus amigos fariseos? Porque él vio en algo en Jesús, tenía curiosidad, pero no fue capaz de venir en público, porque seguir a Jesús en ese tiempo era prácticamente una pena de repudio. O sea, nosotros vemos en los otros versículos de Juan y nos damos cuenta que decían muchas personas, dice Juan que había muchas personas que creían en Jesús, pero no decían nada por miedo de los fariseos, porque los fariseos amenazaban con echar de las sinagogas a cualquiera que confesara su fe en Jesús. Y que te echen de la sinagoga no parece algo muy grave en la perspectiva de hoy, porque si a ti te echan de una iglesia, a 3 cuadras hay otras 4. Pero en ese tiempo, la sinagoga era el núcleo de las familias en Israel. Entonces, si a ti te echaban de las sinagogas, simplemente no tenías gente con quien tener comunión, no tenías con quien comer, no tenías con quien purificarte, no tenías con quien ir a hacer los rituales, no tenías con quien hacer negocios. Prácticamente estabas fuera del círculo social de Israel. Entonces, que te echaban de la sinagoga era algo bastante... Sí, por eso fue de noche de escondida, ¿no? Claro, y también que él era el líder de los fariseos, así que también lo iban a ver muy mal si se resultaba que estaba siguiendo a Jesús, que ellos estaban en contra. Y entonces vemos que le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Y pastor, acordemos que antes de que Jesús llegara, habían habido 400 años de silencio. 400 años donde no había habido profeta, donde no había habido milagro, donde no había habido señal del cielo, no había habido nada, simplemente Dios estaba en silencio, y de repente llega un hombre a hacer milagros, de repente llega un hombre a hacer maravillas, y la gente no sabe. Algunos dicen, ¿será que tiene demonios? Lo hacen en nombre de los demonios. Lo que no tiene excusa, porque si vemos, Jesús antes de hacer un milagro decía: Padre, a ti te agradezco, y yo te agradezco para que ellos escuchen, porque yo sé que tú eres mi Padre y que tú me escuchas, pero lo hago para que ellos escuchen y para que crean que el poder viene de ti. Porque si yo le estoy orando al Dios de Israel y el Dios de Israel le concede hacer un milagro, entonces el poder viene del Dios de Israel, porque el Dios de Israel no le va a dar poder a alguien que se está burlando. Buenísimo. No había excusa. Entonces, sabemos que esas señales que vienen, las haces, si no las puedes hacer si no está Dios con él. Pero mira lo que responde Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Qué chistoso que ahora Nicodemo hace una declaración de fe en Jesús, y Jesús no le dice: ay, muchas gracias, ay, qué bien que creas, buenísimo, de creer en mí en la vida eterna. Le dice: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús se da cuenta que Nicodemo lo hace en privado, tiene vergüenza de aceptar que cree en Jesús de cierta manera, y se da cuenta que Nicodemo simplemente tiene una curiosidad, quiere saber qué está pasando, de dónde sale este poder. Él tiene miedo de perder su posición y quiere saber cómo Jesús está haciendo esto. Dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es algo muy confuso para los cristianos,
pero ¿cómo se dice? Lo consolidamos en el bautismo, ¿verdad? Entonces una persona se bautice y nace de agua, y si seguimos el bautismo de Juan, nace de agua para arrepentimiento, ¿verdad? Juan bautizaba para arrepentimiento, y nace de espíritu. ¿Y qué será nacer de espíritu? En mi estudio personal he estado estudiando todas las alusiones y todas las citas referentes al Viejo Testamento que hace Jesús. Jesús prácticamente en muchos discursos simplemente estaba citando de Deuteronomio, de Números, de Isaías, brincaba de lugar en lugar y no estaba hablando ni su propia palabra, estaba hablando la palabra de Dios, que era la Torá para los judíos. Jesús dice esto y lo dice en Ezequiel 36, Ezequiel 36 nos dice: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Ahí está el bautismo y el nacimiento de agua. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Vemos que este era el gran problema de Israel, la idolatría. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Paso, si nosotros agregamos esto al bautismo, entonces la cosa se pone más peluda, porque conocemos muchos cristianos que tristemente, y no es por hablar mal, no es por criticar, sino por exponer la palabra, sienten que porque se pegaron una valladita en un río o en el mar, y porque hicieron una oración de fe y dijeron, sí, yo ni siquiera sabían lo que estaban diciendo. Alguien le dijo, repite después de mí, sí, Jesucristo es mi Salvador, y siguieron sus vidas como siempre las han tenido. Exacto. Piensan que ya, y vemos ese. Exacto, pastor. Y entonces prácticamente no vendríamos siendo como los fariseos, que simplemente tenían un método, que cumplían la ley y que ponían un yugo a las personas diciéndole, ustedes tienen que cumplir esto, tienen que lavarse las manos antes de orar, tienen que lavarse los pies antes de comer, y todo era un método, todo era una manera, todo era un ritual para yo estar bien ante Dios, ¿verdad? Y entonces no es esto lo que hacemos ahorita con el bautismo, con la bañadita en el río y con la oración de fe. Si nos damos cuenta, nos dice que el bautismo lo que tiene que traer en nosotros es arrepentimiento, por lo que enseñó Juan el Bautista. Y también dice que tiene que cambiar nuestro corazón, tiene que poner un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de nosotros, quitar el corazón de piedra y darnos uno de carne. Y pastor, de esto yo siento que es un punto muy importante que hablar, porque la verdad a mí me dolería mucho que alguien vaya, estas personas que tienen esas iglesias multitudinarias, que no tienen nada de malo, pero que 2,000 personas que estaban en esta iglesia corran ante el Señor y le digan, como dice Mateo 7:22, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y que el Señor les diga, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pastores, esto es un pánico que yo tengo, y esta es mi predicación, y yo me doy cuenta que entonces una bañadita y una oración de fe no está haciendo el trabajo en nosotros. Entonces yo no me puedo conformar con eso, pero yo tengo que discipular a las personas. Las personas tienen que conocer la vida eterna, y Jesús dice, ¿cuál es la vida eterna? Que conozcan al Padre, que conozcan a mí, a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Sí. ¿Verdad? Y entonces el mismo Jesús decía, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo lo que viene a mí, oye mis palabras, las pone en práctica, y os mostraré a quién es semejante. ¿A quién es semejante? Al que se para en la roca, que es Jesucristo. Entonces, si nosotros vemos en el griego, la palabra Señor es en verdad en el griego la palabra déspota. Y la palabra déspota la tenemos en el español igualita, del griego al español. Lo que pasa es que si yo le digo que Jesús es un déspota, yo estoy insultando a Jesús, porque nosotros para la palabra déspota tenemos una connotación mala. ¿Qué es un déspota? Un déspota es el que tiene control de todo. El que tiene control de un país podría ser un déspota. El que tiene control completo de una iglesia y no lo suelta es un déspota. Y normalmente en nuestra traducción es malo. ¿Por qué? Porque siempre la maldad del hombre entra y el déspota termina siendo malo. El que tiene control de todo termina siendo maldad. Pero nosotros tenemos un déspota bueno, un Señor bueno. Un Señor que no tenemos que dudar, que no tenemos que sentir ningún miedo,
de tomarlo como Señor. Y la palabra Señor también es Curios, que significa amo, como alguien que es dueño de ti. Y dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Entonces, pastor, aquí yo veo que es muy importante notar que el bautismo tiene un fruto. ¿Por qué dice Jesús? ¿Por qué conoceremos los que son tus creyentes verdaderos? Por sus frutos los conocerás. Si yo me pego la bañadita como me la pegué y estuve 9 años viviendo en mi pecado, viviendo esclavo del pecado, y si yo hago la oración de fe y mi vida no cambia, yo debería analizar quién soy yo en Cristo, porque los frutos tienen que estar presentes. No significa que no vamos a pecar. Primera de Juan dice que el que dice que no peca le hace mentiroso. Pero de que vamos a crecer en santidad, sí, las 3 cosas tienen que estar presentes. Primero, la justificación, que es por Cristo Jesús. Él pagó nuestra condena, Él sufrió nuestro castigo y nosotros somos justificados. Hemos hecho limpios, dice, con agua limpia y quedaréis limpios. Pero después viene la santificación. Yo camino todos los días a parecerme más a Él. Y cada día odio más mi pecado. Y cada día lo encuentro en la Escritura y me doy cuenta que Él es más grande y que Él es más pequeño y que la distancia que tenemos es mucho, mucho más larga. Y cada día me quiero más parecer a Él. Y la glorificación, que es cuando yo esté libre de este cuerpo de carne que solamente desea el pecado, va a estar glorificado y va a ser semejante a Él. Esas son las 3 cosas que tienen que estar en la vida. Buenísimo, buenísimo, se entiende clarito todo lo que estás compartiendo con nosotros, buenísimo. Pastor, entonces le dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué significa esto? Romanos dice, porque yo sé que en mí, en decir en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien no. Entonces, con la carne, con nuestras acciones, vamos a alabar a Dios. Dice, esto digo 1 Corintios 15:50, esto digo, mis hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Entonces aquí vemos que tiene que nacer un espíritu nuevo. Y alguien me pregunta, ¿y dónde compro yo ese espíritu? ¿Cómo consigo yo ese espíritu? Porque la carne va a morir y la carne va a ir al sepulcro, y lo que va a ir es el espíritu. Entonces sigamos leyendo para entender un poquito más esto. Dice Jesús, el 7, no te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, el que nace del Espíritu pierde control de su vida, porque ahora Dios es el que está tomando control. Ahora Dios es el que te está diciendo, vas para acá y vas para allá. ¿Y de qué estamos tomados? De las circunstancias. Pasan cosas buenas, pasan cosas malas, pero ¿cuál es la confianza del cristiano? Que todo lo que le pasa a los que aman su nombre, todo pasa para bien. Buenísimo. ¿Verdad? Entonces pasa lo bueno, pasa lo malo. ¿Y qué está pasando? Dios nos está llevando de un lugar a otro. No sabemos de dónde venimos, no sabemos de dónde vamos. Pero Dios es el que está haciendo la obra en nosotros. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que no nace de agua y de espíritu no ve el reino de Dios? ¿Cómo puede ser esto que el que nace del espíritu no sabe ni de dónde viene ni de dónde va? Y le responde Jesús claramente, Jesús no andaba con rodeos. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Y ahora Pastor Procopio, yo le acabo de dar unas referencias del Antiguo Testamento. Para una persona ser solamente discípulo de un rabino, tenía que aprenderse el Pentateuco de memoria, los primeros libros, y tenía que conocer muy bien toda la Biblia judía. Entonces, usted me va a decir, un estudiante de la Biblia tal vez no se puede dar cuenta de estas alusiones del Viejo Testamento, pero usted me va a decir que el profesor de profesores, el maestro de maestros, no sabía de qué Dios estaba hablando. Lo que pasa, Pastor Procopio, es que si Nicodemo aceptaba lo que Jesús estaba queriendo decir, Nicodemo tenía que aceptar entonces que Jesús era el Mesías, que Jesús era el que venía. Y no entiendo, y esto era difícil de aceptarlo después de 400 años, pero Pastor, Jesús viene y cumple todas las profecías de los judíos. Y es interesante saber que en el último libro de nuestro antiguo, esta es una curiosidad, en el último libro de nuestro Antiguo Testamento, de nuestro canon, está Malaquías, pero en el Antiguo Testamento de los hebreos, el último libro es Crónicas.
El último libro es Crónicas y cuando usted lee Crónicas, usted siente que está volviendo a leer Reyes, porque está leyendo la historia de David, está leyendo la historia de Salomón y está leyendo la historia de algunos reyes buenos de Judea. Entonces, usted dice, pero ¿por qué están repitiendo todo? Pero en la Biblia hebrea usted se da cuenta que ponen Crónicas al final y hablan de David y de Salomón omitiendo todo lo malo, nada más contando lo bueno. Porque ¿qué nos estaban dando? Nos estaban dejando un ejemplo de un buen rey. ¿Y cuál fue la promesa que se le hizo a David? Que de su simiente iba a venir el rey, el verdadero rey, de la simiente de David iba a venir el verdadero libertador, iba a venir el verdadero Mesías. Entonces, ¿qué hace el libro de Crónicas? Le deja a los judíos un resumen de lo que es un buen rey, para que cuando ellos vean un buen rey lo reconozcan. Y el libro de Crónicas termina de una manera que queda abierto, queda esperando a un Mesías. Pasan 400 años y usted me dice que para la Biblia hebrea no es una belleza que el libro que le debería continuar era Mateo, que Mateo trata de probar de que Jesús es ese Mesías que los judíos estaban esperando. Pero Nicodemo no quería aceptar esto, Nicodemo simplemente no lo quería aceptar. Y por eso Jesús es que le dice en el versículo 11, en verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Wow. ¿Qué quiere decir? Tú estás leyendo la palabra, pero la estás leyendo como un método, no para conocerme a mí. Tú no estás leyendo la palabra para conocer al creador del mundo, ni al Mesías, ni al que te va a libertar de tus concupiscencias y de tus pecados. Tú estás leyendo la Biblia para ponerte por encima de los demás. ¿Y cuántas personas no vemos así? Y qué triste que cojan la Biblia para encontrar poder, para encontrar autoridad, para pedir diezmos. ¿De qué le sirve a un hombre ganar la vida en este mundo 80 años si vive 90, si al final va a perder su vida eterna? ¿Para qué vamos a leer la Biblia? Para defender nuestras filosofías y lo que nosotros pensamos que Dios debería ser, cuando Dios es. Preguntó Moisés, ¿y en el nombre de quién voy a hacer esto? Y dile, yo soy el que soy. Él es el que es. Y nosotros podemos decir, mi Dios es de esta manera, mi Dios es de otra, mi Dios es justo y mi Dios me ama y mi Dios me va a dar riquezas. Y yo declaro y yo le digo a Dios qué hacer y mi Dios tiene que hacer esto. Pero Dios es el que es y ha sido y será. Y ha sido muchísima eternidad antes de que tú existieras en la tierra. Y ese Dios que creó todo, no le importa lo que tú creas de él, pero a ti te debería importar quién él verdaderamente es. Se da cuenta, Pastor Procopio, él es el que es, él no cambia porque nosotros pensamos que él debería cambiar. Él no deja de ser, él es inmutable. Entonces viene el fariseo y le dice, hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, y tú estás viendo al Hijo de Dios y no me has visto. Los fariseos le decían a Jesús, pero nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, y tal vez sí son hijos de Abraham en la carne, pero si ustedes fueran hijos de Abraham, la obra de Abraham haría. Si ustedes siguen la ley de Moisés, porque ellos amaban la ley de Moisés, era lo que defendían. Si ustedes verdaderamente siguieran la ley de Moisés, ustedes me conocerían porque Moisés habló de mí. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham irían, pero ustedes son hijos del diablo, porque el diablo ha sido mentiroso y asesino desde el principio de la creación, y esas son las obras que ustedes quieren hacer, las obras de su padre. Entonces, ¿qué decimos? Que entonces la simiente de Abraham y la promesa de Abraham falló. No, es que le dice, por tu simiente serán benditas las naciones. Y las naciones no han sido benditas porque participamos en la gloria que vino por la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Las naciones, Argentina y Colombia, somos parte de la salvación que le fue prometida a Abraham. Y nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué somos hijos de Abraham? Porque lo amamos. Porque amamos al Señor, tal cual Abraham lo amó a él. Pero los fariseos simplemente no lo hicieron. Entonces le dice Jesús, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Yo te estoy hablando de puras cosas no difíciles de entender, de puras cosas que están en esta palabra. Si yo te hablo de esta palabra que tú ya leíste y tú no entiendes y tú no quieres creerlas, ¿cómo yo te voy a hablar de cosas que son celestiales, que no nos han sido reveladas
no vamos a creer, no vamos a creer, y tú no vas a creer. ¿Qué dice Pablo? Le dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Y y Dios quiso en este misterio derrotar la sabiduría de los sabios y derrotar a los judíos que pensaban que la salvación venía simplemente de ellos y para ellos, con la locura del Evangelio. Dígame si no es locura. Jesús murió y resucitó, y nosotros no lo vimos, lo vieron los apóstoles, y nosotros creemos en él, cual podría ser un cuento de hadas y podríamos estar desperdiciando nuestra vida. Pero hay algo en nosotros que no lo podemos negar. ¿Y por qué no lo podemos negar? Porque como dice Filipenses 2, la fe es un regalo, y es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo no puedo decir que yo amo a Dios porque yo soy tan bueno, porque yo soy tan maravilloso. No, pastor, recibimos un regalo que no nos podemos dar gloria, simplemente Dios nos lo quiso dar. Y estamos creyendo en algo que bien podría ser un cuento de hadas. Y por eso decía Pedro, bienaventurado el que no vio y creyó. Pastor, nosotros no vimos a Jesucristo frente a frente, ni metimos la mano en su hueco, ni tocamos su llaga, pero nosotros creemos tal y cual creyeron ellos. Ojalá que creamos así, que seamos capaces, Claro, dada la situación, de dar nuestra vida por él. buenísimo. Entonces, pastor, los apóstoles tenían fe, ellos tenían seguridad, ellos lo vieron. Y porque recibieron el Espíritu Santo para que les dio poder para ser testigos, entregaron su vida por este hombre, y eso nos da una seguridad de que esto no puede ser mentira. Como un hombre va a dar su vida por una mentira, por un cuento, por un invento? ¿Cómo le van a entregar su vida a una mentira? ¿Cómo van a dejar sus familias? ¿Cómo van a dejar sus riquezas? ¿Cómo van a Wow, dejar todo por él? Entonces, dice, nadie ha subido al cielo, sino el que baja del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esto es una cosa que se la dijo perfectamente al fariseo, porque el fariseo conoce la ley y sabe que esto lo está diciendo desde Proverbios 34. Agur escribió un proverbio maravilloso que dice, ¿quién subió y descendió del cielo? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Así dice el proverbio de Agur. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías, yo soy ese que tú estás esperando. Se lo dijo decodificado en la palabra. Se lo dijo en las cosas terrenales, lo que nos ha sido entregado a nosotros. Y también dice esto, que es una imagen maravillosa. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Si vamos a Números 21, podemos ver la historia de que los israelitas, como siempre, completamente rebeldes ante Dios, buscaron ídolos, buscaron otros dioses, buscaron otras cosas que les satisfacieran su carne, y Dios los castiga, ¿verdad? Entonces Dios los castiga de una manera que empiezan a salir serpientes. Y dice, le dicen a Moisés, intercede por nosotros para que quite la serpiente de nosotros, porque vinieron muchas serpientes y mataron a muchos israelitas. El castigo de Dios por la idolatría. Y el Señor le dice a Moisés, hace una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando el que sea mordido la mire, vivirá. Entonces, ¿qué pasa? La serpiente venía, mordía al israelita, y el israelita estaba enfermo y iba a morir. Y dice Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto para salvar a los israelitas, así es necesario que sea levantado wow. el Hijo del Hombre. ¿Qué nos quiere decir? Pastor, ¿qué nos quiere decir? Que estamos enfermos. Como los israelitas estuvieron enfermos de muerte, así nosotros también estamos Claro. enfermos de muerte. ¿Y qué tiene que pasar en nuestras vidas? Que tenemos que ver al Hijo levantado. Y así mismo confesó su muerte. Él va a ser levantado en una cruz. Nosotros lo tenemos que ver levantado en esa cruz y ser sanos por él. Así como la serpiente fue levantada en el asta, así fue levantada también Jesús en un madero. ¿Y qué nos quiere decir? Que estamos enfermos. ¿Qué dice Génesis 2? Yo por aquí, a ver si yo por acá lo escribí. Vamos a ver si lo tengo por acá, si no lo busco en mi Biblia.
Apasionante el relato de Juan 13. Pastor, Juan 3 es una maravilla, es una obra maestra. El libro de Juan es una obra maestra que nos habla de la deidad de Jesucristo. Entonces dice, mandó Jehová al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Murió Adán? No murió Adán. Físicamente no murió. Pero ¿qué si morimos? ¿Y de qué tenemos que ser rescatados? De la muerte segunda, que la describe la Biblia, la vamos a leer un poquito más adelante. Hay una muerte segunda de la que tenemos que ser rescatados, y la única manera que vamos a ser rescatados y sanados de nuestra muerte es si vemos al Hijo del Hombre levantado en ese madero, como Moisés levantó la serpiente. Entonces todo esto se lo di. Un estudiante de la Biblia tal vez no entiende esto, pero el fariseo sí lo entiende. El fariseo no lo podía negar. Dice, ¿y para qué tiene que ver nosotros, para qué tenemos que ser libertados de nuestra enfermedad y ver al Hijo del Hombre en el madero? Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Tenemos vida eterna porque lo vimos y fuimos sanados. Entonces, ¿qué dice? Ahora sí llegamos a nuestro versículo clave, el versículo que le canta a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sacrificio terrible que le habían dicho a Isaac, sacrifica tu único hijo legítimo, el hijo que tuviste con tu esposa, sacrifícalo. Y sin embargo al final Dios tuvo misericordia y no lo tuvo que sacrificar, y él proveyó un cordero para hacer el sacrificio y la purificación. Y nosotros deberíamos ser sacrificados por nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros decimos, pero qué terrible, ¿por qué tiene que ser muerte? Bueno, porque está la justicia de Dios. Para tu justicia puede que no sea así, pero el creador del universo así lo mandó. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle por qué haces y por qué deshaces? ¿Por qué das y por qué quitas? ¿Quiénes somos nosotros? Sino simplemente creación, que nos tenemos que ajustar y nos tenemos que someter a su soberanía y a su justicia. Queremos vivir bajo nuestra justicia, pero la justicia de Dios es la justicia de vida eterna. Y así como para Abraham se proveyó un cordero, para nosotros también fue proveído un cordero que fue Jesús. Tanto Dios nos amó que entregó a su Hijo unigénito para que pudiéramos ser salvos de esa muerte segunda, de la muerte segunda que fuimos condenados por el pecado del primer Adán. El primer Adán vino y vivió una vida imperfecta y nos condenó a todos. Pero el segundo Adán, como lo describe Pablo, Jesús, vino y fue salvación para muchos. Así como el primer Adán tuvo condenación para todos, Jesús vino a ser salvación para muchos. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para juzgar al mundo. Ay, se me fue la conexión. Ay, ahora sí. Que se me fue por un momentico. Jesús vino a juzgar al mundo. Jesús vino a traer la palabra de vida eterna. Vino a decirles, los judíos comieron pan y todavía murieron en el desierto. Yo soy el pan de vida eterna. En el manantial donde Moisés se puso bravo y le pegó con el palo a la piedra, salió agua para que no murieran de sed. Yo soy el manantial de vida eterna. Toma de mi agua y serás saciado por la eternidad. Los hombres no tienen luz para ver su pecado. Yo soy la luz. Que no tenemos palabra, interpretamos la palabra de nuestra manera. Yo soy la palabra de vida eterna. Pero sin embargo no podemos negar esto. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿qué nos prometió Jesús? Que iba a volver. Y en ese momento, Pastor Procopio, va a venir otra vez para predicar, va a venir otra vez para decirle a las personas, por favor, vengan a mí, yo soy la vida eterna. Va a venir para juzgar. Leemos Apocalipsis 19 y dice, Juan, como testimonio de su profecía, vi el cielo abierto, y aquí un caballo que lo montaba, que se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido en un manto empapado de sangre. El Dios
que se encarnó y vino completamente manso, que no escatimó su vida y la dio por nosotros, que vino solamente para darnos las palabras de vida eterna, va a venir de nuevo en un manto empapado en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios, Jesús. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos. Y dice, de su boca salió una espada afilada para herir con ella a las naciones. Jesús va a volver, pero ya no va a volver para predicar, ya no va a volver para darle una oportunidad para que la gente se arrepiente y vaya a él. Va a venir para castigar y para poner el juicio eterno. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo para que vivamos bajo su señorío, para que seamos hijos de él. ¿Cuál es la señal de que somos hijos tuyos? ¿Cuál es la manera que la gente va a saber? Por nuestros frutos. ¿Qué dice Jesús? ¿Quiénes son mis seguidores? Los que siguen mis mandamientos. ¿Cuál es la señal que ustedes tienen entre ustedes mismos de que son hijos de Dios? Que amen que amen a los otros como yo los he amado. Entonces, la salvación está en una bañadita en un río y en una oración de fe. No, pastor. La vida eterna está en conocer al Padre y conocer al Hijo, al que Él envió. Entonces yo te digo, el evangelismo es importante, sí, es importante, pero el discipulado es más importante todavía. Porque si discipulamos a una persona y la dejamos que siga su camino, qué bien hicimos. Pastor, y si tenemos 2,000 personas en una iglesia y nadie las está discipulando, las estamos dando una vana esperanza. Dice Jeremías 23, y esto de verdad es bastante triste lo que dice. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Te dicen una oración de fe y ya eres salvo, ya lo tienes todo, y es mentira. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Nos alimentan con vanas esperanzas y le dicen a todo el mundo, eres salvo, y siguen viviendo sus vidas para ellos mismos y viven viviendo en concupiscencia. Dice Jeremías 23, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá más sobre vosotros. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pregunta Jehová. Pastor, usted y yo leemos esta palabra y la predicamos sin adulterio, y por eso predicamos la palabra de vida eterna y le decimos a las personas, vengan a Jesús, arrepiéntanse y volteen su vida, como fue el primer discurso de Pedro. Pero hay muchas personas que cogen esta palabra, como los fariseos, para ponerse en un lugar de poder, para ponerse en un lugar, para tener algo de esta Biblia. Y yo le digo a las personas, si usted quiere seguir a Cristo para tener riquezas en la tierra, para tener algo en la tierra, el que ofreció riquezas, el que le prometió riquezas, fue Satanás, que le dijo a Jesús, arrodíllate ante mí y te daré las naciones de la tierra. Tú quieres las naciones, tú quieres muchas ganancias, tú quieres muchas cosas grandes, tú quieres muchas maravillas en esta tierra, tienes a quien arrodillarte. Y lo digo con todo amor, porque la gente tiene que saber que si Dios nos da mucho, es para que seamos ministros. ¿Y qué es ministro? La gente se puede tomar ministro como que es algo grande. No, ministro es un mayordomo. Si Dios nos da mucho, es para que seamos mayordomos de sus ganancias que nos da, para que avancemos en el ministerio, para que traigamos gente a Él. Y si Dios nos da nada, es porque con nuestra vida quiere salvar a la gente que está debajo de un puente. Si Dios no nos da nada, es porque quiere que en nuestra vida vayamos a las cárceles a predicar a la gente pobre, para que le prediquemos a los drogadictos. Pero el éxito de una persona no se mide por las riquezas y las ganancias que tiene en esta tierra. La ganancia, la verdadera ganancia en esta vida se mide por cuánto ama a los demás. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Jesús? ¿Cuál es la prueba de que son hijos míos? De que aman a los demás como yo los he amado. Hermoso. Entonces sigue diciendo Jesús en cuanto... No, digo que hermoso escucharte. Seguí, que ya estabas terminando en el punto final. Sí, dice, porque Dios no envió a su Hijo para... Bueno, entonces eso ya lo leímos. Dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios.
¿Y cuántas veces Dios dijo Jesús a los fariseos, ustedes no creen en mí porque no les ha sido dado por el Padre? Y eso es algo curioso. Yo invito a cualquiera que lea el libro de Juan y lo compruebe. El que no cree ya ha sido condenado, porque los que somos salvos y hemos sido escogidos para la salvación y para la glorificación desde la fundación del mundo. El que ha creído lo ha visto en ese madero. Si Moisés tuvo que ponerle la serpiente al frente para que fueran los israelitas sanados, Dios tiene que poner a Jesucristo al frente para que nosotros seamos sanados de nuestra maldad y de nuestra rebeldía contra Dios. ¿Y cuál es el juicio? El juicio es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Uy, este versículo es un sermón en sí mismo, pero ya está tarde. Pero dice, ¿cuál es el juicio? La luz vino al mundo. ¿Y por qué los hombres no quieren venir a la verdadera luz de Dios? Porque saben que van a ser reprendidos. Porque, pastor, yo vengo y le hablo con tanta alegría y con tanto amor y con tanta pasión la palabra de Dios, y yo todos los días soy reprendido. Porque cuando conocí a Dios fui reprendido en las cosas más superficiales, pero cuando Dios resolvió en mí las cosas superficiales, me empezó a reprender en las cosas que estaban en mi interior y que nadie sabía. Me empezó a reprender en mi orgullo, me empezó a reprender en mi odio, me empezó a reprender en mi envidia, que esta vez es muy metida adentro. David decía, perdóname de mis pecados, aún de los que no me son conocidos. Que Dios nos permita a usted y a mí tener mucha más luz en nuestro interior para que nosotros podamos ver cuánto nos falta parecernos a Cristo y podamos caminar hacia Él. Porque todo, versículo 20, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y la luz es Cristo. Todo el que hace lo malo odia a Cristo y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Si nosotros queremos seguir bajo nuestro pecado, si nosotros queremos vivir bajo nuestra propia concupiscencia, no podemos venir a Cristo. Y si nosotros estamos en una iglesia y seguimos viviendo para nosotros y no para Él, no hemos visto a Cristo aunque estemos en una iglesia. No se trata de pasar tarjeta, se trata de tenerlo como Señor. No sea que algún día lleguemos y nos diga, no los conozco. Oh. Dice, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Y esto fue lo que Jesús hizo en nosotros, darnos la luz para que nuestras obras fueran manifiestas y para que podamos hacer obras buenas, que la gente pueda glorificar al Padre por nuestras obras. Y pastor, eso me resume 3:16, y esto me lo explica. Y quiero que la gente sepa lo que el versículo 3:16, no lo digan solo, si pueden, claro, digan todo el capítulo. Que no lo repitamos por repetir solamente, o no lo guardemos en la memoria por guardarlo en la memoria y darlo a conocer, sino que lo vivamos esto, ¿no? Lo vivamos como está ahora presentado, claro, como lo presentaste vos hoy. Maravilloso, maravilloso, Ángel. Pastor, y puede parecer duro, pero no tiene que ser duro, porque si tú te sientes ahorita mismo reprendido, si tú te sientes como que confrontado, buenísimo, claro. Hay gente que no le importa, hay gente que no le puede decir esto y les vale. Si te importa es porque hay algo en ti que quieres agradar a Dios, y si quieres agradar a Dios, yo no te voy a decir que te esfuerces ni que lo finjas, yo te voy a decir que leas la palabra y que dejas que Él lo sea. Qué gracia tan grande y qué misericordia tan grande nos ha sido dada, que ni siquiera nos tenemos que esforzar tanto para ser santos, sino que la palabra es la que nos santifica. Qué regalo tan grande. Qué privilegio tener la palabra y la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Qué privilegio que es, ¿sí? Nuestro Dios nos ha regalado. Amén. Ese es el que nos recuerda, es el que nos recuerda las palabras de Jesús y el que nos revela las cosas que deben y lo que debemos hacer. Es el que nos está guiando, no estamos solos. Qué lindo. Qué lindo es poder recibir también corrección, y lo tenemos que tomar bien, ¿eh? Nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos que tomarlo bien, ¿sí? Y que viene de la palabra de Dios. A mí no me gusta mucho, a mí me dicen, pero tú solamente saltas de versículo en versículo, pero es que mi palabra no te va a hacer nada. Yo no te puedo decir deja de pecar, porque mi deja de pecar no va a hacer nada en ti, pero el dejar de pecar de la Biblia, ese es el que transforma. Esta es la palabra que instruye, la palabra que reprende, la palabra que instruye y nos entrena en justicia. Es la única. Qué lindo que es. Acá hay mucha gente que está escribiendo, ¿sí? Y está poniendo que hermoso mensaje que viene la palabra de Dios, ¿sí? La palabra que nos exhorta, nos confronta, ¿sí? Por eso dice que es espada de doble filo. Sí. Tremendo nuestro Dios. Padre,
Yo le estoy hablando a usted y yo estoy pensando en mi vida y en tanto que me falte, pero también estoy tan agradecido por tanto que Dios me ha dado. Es la palabra de doble filo. Si no me cortó a mí, Claro. mejor que no la diera. Si no me cortó a mí primero. Sí, acá hay mucha gente que está poniendo dedito arriba y que, bueno, ha recibido palabra en esta noche, ¿sí? Qué bueno, Ángel. Ay, sí, qué felicidad que estén conectados los que estén conectados, porque no se trata de multitudes, se trata Alma, de almas que se estamos de salvan, que acuerdo aman a Cristo. 100%, Ángel. Por eso yo creo que nos unió Dios también Sí, así es. en este tiempo, ¿no? ¿Sí? Pastor, sí, qué maravilla, de verdad tenerlo como Montreal, qué maravilla que usted venga por acá y qué maravilla un día visitarlo también, Y tenemos tenés que que venir a planear esa visita. Argentina, ¿eh? Cuando se pueda, ¿sí? Podamos salir Sí, de esta pandemia, Dios nos saque de esta situación, ya vamos a poder encontrarnos, ¿eh? Pronto. ay, sí, me encantaría, de verdad que la comunión con los santos, con los que aman la palabra de Dios, es un deleite. Es tan deleitoso como la misma palabra, porque la palabra ha sido escrita en nuestros corazones. Y así como yo leo la palabra con un deleite, yo tengo comunión con un santo como usted y como los que han recibido la palabra de Dios, y es un deleite Buenísimo. Vos igualmente. sabés que siempre al final de la palabra hacemos una oración. Y qué bueno que puedas Sí, orar claro por que sí, pastor. nosotros. La verdad, hoy desarrollaste Claro una que sí, pastor. exégesis de Juan 3 que está buenísima, ¿sí? Y, Sí, pastor, de verdad que yo estaba muy feliz cuando lo estaba haciendo. acá ponen, gracias por el hermoso tiempo, excelente mensaje. Son todas palabras también de aliento, Ángel, para que sigamos predicando el Evangelio. ¿Eh? Ay, no, claro que sí, Mo. Muchas gracias a todos por escuchar y de verdad que me alegro que en sus corazones amen la palabra de Cristo. Gracias a Dios por lo que ha Hacemos hecho en una nosotros, oración. que no lo podría hacer si no fuera por Hacemos una Cristo. oración Claro que por sí. aquellos que han recibido el mensaje. Y bueno, yo sé que Dios ha hablado en esta Amén. noche. Que ya a través de su palabra y Sí, su no, de Espíritu verdad. Santo, algo pasó en la mente y en el corazón de alguno que estuvo escuchando el mensaje hoy. ¿Sí? ¿Podemos orar por ellos? Dale, Amén, dale. amén. Eso es lo que tiene que pasar. Claro que sí, Pastor. Muchas gracias, Señor, por el honor. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, en esta plataforma donde algunos escucharon, Señor. Te pedimos que esa semilla caiga en buena tierra, Señor, que tú seas el que prepare esa semilla, que tú seas el sembrador que la siembra, que tú seas el sembrador que la riega, que tú seas el que recibe, el que hace que salga fruto y que tú haces el que sea el que recoge todo ese fruto para que tenga Señor. mucho más fruto para ti. Muchas gracias, Señor, por esta palabra, por el privilegio. Muchas gracias por el pastor Procopio. Muchas gracias por todos los que han escuchado, Señor Jesús. Muchas gracias por tu gracia, que es completamente inmerecida. Muchas gracias por la misericordia, que no merecíamos, que no estábamos buscando y que tú simplemente decidiste darnos, porque tú has hecho todo por nosotros. Muchas gracias por la perseveración. Te pido por el pastor Procopio y por su ministerio, Señor. Dale más palabras, Señor Jesús. Dale más discernimiento, Padre, para que pueda discipular a esas personas y para que cada uno que se ponga en su camino pueda caminar junto con él hacia ti, Jesús, hacia la vida eterna, hacia la nueva Jerusalén. Gracias por ti, gracias por tu sacrificio, Gracias gracias por por lo que has vos. hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Ángel, qué lindo, che, que pudimos estar en contacto.